Estaremos leyendo en Lucas capítulo 17, desde el verso 11 hasta el 19. Y vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Leemos en el nombre de los tres grandes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su palabra. Dice el verso 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él le vio, le dijo: y mostrado a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y dice, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y yo quiero ponerle como tema del mensaje: limpiado por obediencia. Limpio por obediencia. Hermano, la lepra era una enfermedad contagiosa causada por una bacteria. Y no había quien pudiera sanar esa enfermedad. Y los que la tenían que mantenerse lejos porque podían contagiar a otro. Pero Jesús, que es el médico por excelencia, y cuando Él sale, Jesús sale con un propósito. Bendito sea el nombre de Dios. Él no se quedaba en un lugar, Él salía, pero Él sabía que había alguna necesidad. Y dice que a la entrada de la aldea le salieron 10 leprosos. Estaban de lejos porque la lepra los separaba a ellos de la sociedad, como el pecado separa al hombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. La lepra es como un símbolo de lo que es el pecado delante de Dios. Dios el pecado lo mira de lejos. Él no quiere ninguna relación. Él ama al pecador. Pero así, hermano, como los leprosos eran desechados, eran apartados de la sociedad, así mismo es el pecado delante de Dios. Y por eso dijimos que fueron limpiados por obediencia. Y dice la Biblia que ellos, como entendían que estaban enfermos con la lepra con la lepra, ellos clamaron de lejos y dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La Biblia habla de 10. Ustedes saben que los fariseos y los samaritanos supuestamente no se llevaban. Pero allí los 10 estaban en las mismas condiciones. Y todos llamaban: Jesús, Maestro, ten misericordia
de nosotros. Pero Jesús, que es un hombre de amor, un Dios de misericordia, dice la Biblia que él oyó y se detuvo, porque Dios tiene misericordia del leproso. Si tú estás en pecado y tú clamas a Él, Él también te oirá, como Él oyó a esos 10 leprosos. Alabado sea el nombre de Dios. Y Él se detiene. Hermano, el Dios que nosotros le servimos no es cualquier Dios. Mire, hermano, hay dioses que tienen oído y no oyen, tienen ojos y no ven, manos y no palpan, tienen pies y no caminan. ¡Aleluya! Pero el Dios que tú le sirves, Él oye. Hermano, y eso está en favor de nosotros. Cualquiera que sea nuestra necesidad, podemos clamar a Dios. Y Él le dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Usted sabe, un hombre hablar de esa manera. Pero hermano, a mí lo que me impacta es que ellos no cuestionaron. Yo no sé si ellos habían oído antes de otro, pero ellos no cuestionaron. Alabado sea el nombre de Dios. Y tú sabes, la gente que vemos en la calle, que le decimos: ven a la iglesia, el Señor te puede salvar. Y ellos no ponen caso, ellos no obedecen. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice la Biblia que cuando ellos iban de camino, la lepra, hermano, el Dios suyo no es cualquier cosa. Mientras iban a donde el sacerdote, su cuerpo se limpió su cuerpo. La lepra desapareció. Alabado sea el nombre de Dios. Porque Jesús quería, en aquel tiempo los sacerdotes eran las personas que tenían esa facultad de darle el título de reconocimiento de que ya tú habías sido limpio y poderte integrar en la sociedad. Alabado sea el nombre de Dios. Y ellos fueron limpios. ¿Por qué, hermano? Porque obedecieron la voz de Dios. Ustedes saben, hermano, que hay muchas personas que hacen milagros, hacen prodigio, cantan lindo, tocan buena música, predican bonito. Y el Señor en aquel día lamentablemente le dirá: yo os no conozco. Porque no han obedecido la palabra de Dios. La clave de la salvación, hermano, es obedecer. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando nosotros obedecemos, hermano, nosotros nos sometemos a Dios y también a las autoridades. Alabado sea el nombre de Dios. Pero Jesús, que todo lo sabe, dice la palabra que uno de ellos, ustedes saben, hermano, la cantidad de personas que pasan al altar y se ora por ellos, que vienen aquí con un problema de enfermedad. A veces tienen problemas que no tienen trabajo. A veces tienen problemas de otras índoles. Y oramos por ellos. Porque Dios oye. ¿Cuántos lo creen? Cuando nosotros oramos a Dios, Él nos oye. ¿O es que venimos a la iglesia por venir? Hermano, cada uno de nosotros, de los que estamos acá en la iglesia, estamos aquí es por un propósito. El mío es de que el cielo sea mi eterno hogar. Porque yo sé que hay una eternidad.
No vengo por venir. Amo al pastor, a los pastores, amo a los hermanos. Pero hermano, yo estoy enfocado en que cuando la trompeta suene, mi alma volará. Yo he decidido, hermano, dejar todo para seguir a Cristo. ¿Ustedes saben, hermano, por qué? Porque yo he podido poner en balanza todo lo que yo he conseguido y todo lo que Dios me ha dado y todo lo que el mundo ofrece. Y me he dado cuenta que Cristo ofrece más. De lo contrario, yo me hubiese quedado en el mundo. Pero yo quiero obedecer la palabra de Dios. Y el Señor le dice, y no eran 10. Eran 10, yo sané a 10. Solamente uno regresó para dar gracias. Así mismo hoy en día, hermano, hay personas que oramos por ellos y se sanan y se van y más nunca vienen a la iglesia. Y es lamentable porque Dios lo tiene pendiente. Bendito sea el nombre de Dios. La obediencia trae salvación. La obediencia trae vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia no habla de un leproso llamado Naamán. Él era un general del ejército de Asiria. Y dice que en la casa del rey había una muchacha que trabajaba en la casa del rey. Era una sierva. Y ella le dice al rey, mira, en Israel hay un profeta. Y ese profeta puede orar para que el general del ejército de Asiria sea limpiado de su lepra. Y dice la Biblia que el rey le hizo una carta y se la mandó al rey de Israel para que el profeta que estaba en Israel, Eliseo, orara para que la lepra del general Naamán fuera sanado, fuera limpio. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice que el general cogió para donde estaba el profeta. Y cuando llega allá, parece que la carta se la dieron al rey de Israel. Y el rey dijo, ¿será yo? Este hombre busca ocasión de hacerme caer, porque ¿será yo quien para que sane a este hombre? Porque él no sabía que en el pueblo habían profetas como hoy hay aquí. Hay hombres de Dios que oran por ti y tú puedes ser limpiado. Tú puedes ser sanado en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que este hombre fue. Dice entonces Eliseo, cuando oye la noticia, el profeta Eliseo le dice al siervo de él, dile a Amán el general que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Pero este hombre con tanto poder y autoridad, un hombre que tenía grandes influencias en Asiria, él pensó que el profeta, cuando llegara ahí con sus regalos, el profeta iba a venir corriendo atrás de él. Y no, el hombre de Dios no actúa de esa manera. Alabado sea el nombre de Dios, porque el hombre de Dios entiende que quien es grande es Cristo. Y él le dice, mira, dile a él que se apede del caballo porque él está muy alto y que se vaya a bañar porque él tiene lepra al río Jordán, que se zambulla 7 veces.
Eso fue lo más grande, hermano, para este general. Él salió guapo de la presencia y dijo, pero Habana y Farfán son mejores ríos. ¿Cómo este hombre me manda a mí a bañarme en esa agua sucia? Alabado sea el nombre de Dios. Y se fue guapo. Y se fue con su lepra. Porque no quiso obedecer la voz del profeta. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios que su criado se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la haría. Cuanto más diciéndote, lávate y seré limpio. Y dice el 14 de Segunda de Reyes, el capítulo 5, dice, y él entonces descendió y se zambulló 7 veces. Y su lepra fue limpiada. Hay que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. No importa qué tan lindo tú cantes. Es importante alabar a Dios. No importa qué tan bien tú prediques. Tú tienes que obedecer la palabra de Dios. El secreto está en la obediencia. Alabado sea el nombre de Dios. La demás cosa, Dios ha prometido que nos la dará a su tiempo. Pero tenemos, hermano y amigo, hay que obedecer la palabra de Dios. Si quieres ser limpio. Hubo una mujer en Sodoma y Gomorra que Dios manda a 2 ángeles. Oigan la misericordia de Dios. Así mismo como estamos aquí nosotros, los profetas de Dios, diciéndote que tú tienes que entregarte al Señor, que tú debes de confesar tu pecado para que sea también limpio de tu pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Y obtenga la vida eterna. Es la única manera. Y Dios manda a 2 ángeles a Sodoma y Gomorra. Porque dice la Biblia que allí la depravación, el pecado había crecido tanto que Dios decidió destruir esa ciudad. Y dice la palabra que estos ángeles le dijeron a Lot y a su familia que salgan de ahí pronto, porque Dios iba a destruir con fuego y azufre esa ciudad. Y los ángeles agarran rápidamente a los de mano y le dicen no miren hacia atrás. Y dice la Biblia que mientras van ellos caminando, la mujer mira para atrás. Desobedece. ¿Qué dice la Biblia? Se volvió una estatua de sal. Hermano y amigo, vale la pena obedecer el Evangelio de Dios. Vale la pena. Hoy en día es lamentable. Hay muchos que han partido sin Dios y sin esperanza. Y están en el lugar de que nadie quiere misionar, están en el infierno, pidiendo misericordia. Pero ya para ellos no hay misericordia. La misericordia está aquí ahora. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué desobedecen? Porque el orgullo, la altivez de su corazón y la arrogancia, que son, hermano, las almas que hoy en día Satanás está utilizando para derrotar a aquellos que son hijos de desobediencia. Pero tú y yo no. Nosotros estamos dispuestos, hermano, a obedecer el Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. En Primera de Reyes, el capítulo 1, capítulo 15 de Reyes, nos dice la Biblia que hubo un rey, el primer rey de Israel, llamado Saúl. Dice la palabra de Dios que Dios manda al profeta Samuel
y le dice, vete donde el rey Saúl y dile que destruya a Amalek y que destruya todo lo que hay en ese pueblo. Porque cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ellos se opusieron. Y él le dijo, vete, entra, mata al rey, mata a los niños, mata a los adolescentes, mata a los adultos, mata a la juventud, mata a los ancianos, acaba con todo. Y dice la Biblia que este hombre pasó lista y se fue a la guerra. Bendito sea el nombre de Dios. Y destruyó todo. Pero entonces el rey, él lo agarró y lo trajo vivo. La vaca gorda y lo que había de salud, el botín lo trajo. Y dice la palabra que Dios le dice a Samuel el profeta, porque Dios habla con su profeta, Dios habla con sus hombres, Dios le habla para que nos hablen a nosotros. Lo que tenemos que hacer es obedecer. Y cuando Saúl sale de la guerra, me imagino que ella estaba en su casa, en el Palacio Real, contento porque Dios le dio la victoria, porque Dios no miente. Y cuando el profeta llega y le dice, ¿por qué tú has desobedecido a Dios? Dijo, no, yo no he desobedecido a Dios, yo hice lo que tú me dijiste. Y dice la palabra de Dios que cuando Samuel oye la vaca y los becerros y dice, ¿qué es lo que yo estoy oyendo por ahí? Bendito sea el nombre de Dios. Le dice Samuel a Saúl, y se complace Jehová, oigan bien hermano, tanto en holocausto y víctima, como en que se obedezca a la palabra de Dios. Ustedes ven, hermano, la palabra de Dios hay que obedecerla. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que sacrificio. Usted puede hacer los sacrificios que usted haga, pero si usted desobedece a Dios, será desechado como Dios desechó a Saúl. Alabado sea el nombre de Dios. Nosotros somos limpios porque hemos obedecido la palabra de Dios, como los 10 leprosos la obedecieron. Dice la palabra de Dios en Marcos 16:16, dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En otra manera, cuando tú crees y obedeces, tú serás salvo. Pidámosles a Dios que nos ayude a que seamos obedientes, porque esta es la clave de la salvación. Dios te bendiga.